Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Somos Elena, Marina, Laura y Victoria, 4 matronas súper apasionadas que quieren cambiar la forma en la que vivimos el nacimiento. Hablaremos de todo, desde esas historias que nos ponen la piel de gallina hasta los consejos que no sabías que necesitabas, pasando por las risas y anécdotas que solo nosotras, las matronas, conocemos. Un lugar donde encuentras información, apoyo y, ¿por qué no?, un poco de diversión. Empezamos. Pues volvemos con Leila, con la doctora Brown, que nos quedan muchas cosas por hablar y queríamos seguir tratando el tema de decisiones médicas, ¿cómo es? Control del embarazo. Control del embarazo, sí, pero como es a nivel médico, y queremos centrarnos en decisiones médicas o por qué una mujer necesitaría una inducción, ¿no? ¿Qué motivos médicos serían? También queremos tocar el tema de la diabetes gestacional, que nos parece que es muy interesante. Y bueno, vamos a ver, y más cositas, a ver qué nos da tiempo. Como decía en el episodio anterior, pero lo vuelvo a repetir porque creo que es importante, esa diferencia entre tener un control médico y no tenerlo. La mayoría de las mujeres siempre decimos, van a parir fenomenal, todo va a ir fenomenal, pero si hemos a lo largo de los últimos años en los que ha entrado la medicina, en el parto, hemos mejorado la mortalidad, es justamente esos porcentajes, esos pequeños porcentajes que a lo mejor estamos hablando pues, de un 5 o un 10% como mucho, pero es lo que marca la diferencia entre es lo que puede aportar el ser humano y la ciencia a la fisiología, ¿no? Y es maravilloso. Siempre decimos, cuando ha sido necesario, cuando claro, indicado, esa parte. Tenemos la suerte de tener un equipo médico absolutamente concienciado, ¿no? Lo primero es primum non nocere, ¿verdad? Principio básico de la medicina. Lo primero es entender, reconocer perfectamente la fisiología para dejarla funcionar y actuar solamente cuando hace falta. Pero qué maravilla poder actuar cuando hace falta, qué maravilla tener la posibilidad de hacer controles, de hacer screenings y marcar la diferencia. Y es que además no hay mujer que no entienda, o que no acepte las intervenciones necesarias y que no sepa que, ¿no? Es que justo ayer yo vi a una pareja que fui a ponerle los pendientes a su recién nacida y al final es una consulta de pendientes que se convierte en todo menos que, se queda en secundario, ¿no? Hablamos de lactancia, hablamos del embarazo, hablamos del parto, ¿no? Y esta mujer decía que ella había necesitado una cesárea en otro hospital diferente y entiendo que la cesárea pudo ser súper necesaria, pero el trato que yo recibí y un poco la falta de entender por qué, ¿no? Es lo que a mí me pesa. Pues al final un poco hacer el recalque en eso, en que es muy importante el entender y el hacer las cosas con justificación y que tiene que como nosotras siempre vamos a hacer todo con consentimiento y explicando de antemano las cosas, pues... Sí, crear esa relación de confianza, ¿no? Al final, desgraciadamente, no siempre se trabaja bien, no todos los equipos trabajan bien y ahora mismo la sociedad y las mujeres están un poco a la defensiva. Y yo a veces lo digo, tenemos lo que nos merecemos y como colectivo tenemos que asumir la responsabilidad de nuestro colectivo. Y desgraciadamente los profesionales sanitarios hemos sido, o estamos siendo a veces, invasivos, paternalistas, agresivos. Por supuesto, no siempre, de hecho, la mayoría de las veces quiero pensar que no, pero a veces sí. Y tenemos que asumir que las mujeres estén un poco desconfiadas, ¿no? Y de hecho, se han hecho muchas cosas mal, yo creo, o por supuesto sin generalizar, pero ha habido ciertas dinámicas de trabajo que antes a lo mejor eran aceptables, pero ahora en el momento en el que las mujeres y los pacientes en general están más informadas, piden más vale, ¿y por qué me estás induciendo por un embarazo prolongado pero en la semana 40 si está todo bien? Entonces yo creo que ya no podemos basarnos en pues esto es lo que se ha hecho siempre, es lo que tenemos que seguir haciendo, se tienen que hacer las cosas con sentido. Eso es, informar a las mujeres y recuperar esa confianza, ¿no? Porque la ciencia es buena. Eso que decimos, vivan las cesáreas, vivan los forces, viva la oxitocina, porque salva vidas, vivan los screenings porque salvan vidas, pero claro, bien hechos, bien entendidos, bien explicados y como tú dices, no ha nacido la mujer que no quiera lo mejor para su bebé, no ha nacido. Entonces, bueno, pues nada, de eso va hoy, por eso está Leila, que nos va a dar información y vamos a transmitirosla a vosotras
pues para entender cosas que a veces se hacen, porque no siempre lo mejor es no hacer nada, ¿verdad? Algunas veces, pocas, pero algunas veces lo mejor, a priori, lo recomendable puede ser hacer algo, ¿no? Venga, pues vamos a empezar con las inducciones, ¿te parece? Pues en España se calcula que más o menos 1 de cada 3 partos es inducido. Es muchísimo. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, ¿cuántos de esos son inducciones que realmente son necesarias? ¿Cuántas no? Ahí tendríamos para hablar 7 días. Es verdad que es una población que cada vez estamos teniendo en general hijos más tarde, claro, y con embarazos con edad más avanzadas pues tenemos más riesgo de complicaciones asociadas al embarazo, ya sea una diabetes gestacional, tensión alta a lo largo del embarazo, bebés que no terminan de crecer bien, todas estas cosas. Luego hay en algunos sitios, por ejemplo, se induce directamente por edad, o sea, por encima de los 40 años, igual en la semana 40. ¿Por qué? Wow, porque sí. Entonces, pues ahí es un poco, quiero decir, una inducción mujer... por técnica de reproducción asistida. Por bebé muy querido. Por bebé muy querido. ¿Esta inducción? ¿Como si los otros no se les quisiera o qué? O sea, sí que tenemos que tener en cuenta, o sea, lo que sí que sabemos es a partir de la semana 42 el riesgo de mortalidad de los bebés se dispara, además es exponencial, sigue siendo un riesgo bajo, por supuesto, pero a lo mejor nos pasamos de un 2% a un 4% y a la semana siguiente es un 4% ¿de qué? ¿De qué estamos hablando? De muerte antes del parto. Esto que nos cuesta hasta mencionarlo, pero es que es eso lo que tenemos al otro lado del riesgo, no estamos hablando, de algo gordo, por eso... Ese es el de mortalidad. Luego también a medida que van avanzando las semanas, siempre esto por encima de la 42, pues nos aumenta el riesgo de que sea una cesárea, de que sea un parto instrumental, porque ya son bebés más grandes, que no se terminan de meter bien, etc. O sea, una de las causas más frecuentes que tenemos de inducción es el embarazo prolongado. El embarazo prolongado depende un poco de... O sea, es a partir de la semana 40 es término. Entonces, por encima de eso, estaríamos en un embarazo en vías de prolongación, como lo llaman en muchos sitios. Y ahí tenemos que estar un poco controlando a esa mamá y a ese bebé, que yo creo que es lo que hacemos nosotros... Bien, a partir de la semana 40 les tenemos ahí con su monitor semanal, les estamos vigilando y es muy importante que la mujer sea muy consciente de las cosas a las que tiene que prestar atención. Cualquier cambio en los movimientos del bebé es importante, ver un poquito también cómo se va encontrando ella, por supuesto si rompe la bolsa pues le tenemos que echar un vistazo, si tiene fiebre, cualquier cosa así que se salga de la normalidad. Pero dentro de esto, en cada centro ponen su GCP donde quieren un poco. He trabajado en sitios que es 40 más 6 GCP, que es gestación prológicamente prolongada. Pues igual no, o sea, a lo mejor, y además lo tenemos visto de esas mujeres que a lo mejor en esa semana 40 la exploramos, intentamos hacer un Hamilton, no sé si habéis hablado de los Hamiltons alguna vez. Sí, no hemos explicado lo que es, pero es la exploración vaginal para estimular, o sea, para llegar al cuello del útero y estimular la bolsa y que se segreguen los despegar las membranas y estimular como mecánicamente el cuello. Que eso ayuda a que la mujer se ponga de parto espontáneo sin tener que llegar a una inducción, y esos días a lo mejor entre 40 más 5 y el 41 más 3, 4, aunque no se termine de poner de parto, a lo mejor esos días son muy importantes para ayudar a que ese cervix llegue lo más favorable posible al momento de la inducción, si al final la necesita. Vale, o sea que el paso ese de riesgo del 2 al 4 sería a partir de la 42, ¿vale? Sí, yo aquí siempre digo a las mujeres, es que en la 42 no nos protege ninguna guía, no podemos trabajar, mantener o sea, hoy día en España no podemos mantener bajo nuestra responsabilidad una gestación más allá de la 42. Y luego hay aquí también una cosa muy interesante, y es que también nosotras no estamos cómodas, ¿no? Si algo va mal, evidentemente el último responsable es la mujer, y la mujer con un consentimiento informado tiene derecho a prolongar su embarazo. Eso también es importante saberlo, la autonomía del paciente. Tiene derecho a prolongar su embarazo, pero por ejemplo nuestro equipo, nosotras ahí nos basamos en las recomendaciones de las gines, porque esto es una cosa de gine. Hablamos de 41 más 3 más 4, tope con un consentimiento informado de la mujer, es decir, bajo la responsabilidad de la mujer con un consentimiento informado
41+5 y más allá de ahí ya no. También tenemos que tener en cuenta que una inducción bien hecha es una inducción de 48 horas. Hay que darle sus 24 horas al propés porque a ver si luego nos va a entrar la prisa y por hacerlo muy natural y no inducir, vamos a hacer una inducción con prisas y mal hecha, ¿no? Entonces nos estamos yendo a la 42 prácticamente. Entonces, bueno, pues el tema es ya no solo que no nos protejan las guías, sino que si algo va mal, evidentemente la que peor lo va a pasar van a ser esos padres, obviamente. Pero para nosotros tampoco es un plato de buen gusto, o sea, no nos gusta, o sea, a nosotros tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y que además que es que no es que nosotros, o sea, que no es una decisión que se tome a la ligera, que es que estamos hablando de que el riesgo incrementa. Claro, sí, ahí es donde, ese es nuestro, ¿no? Por daros a conocer también, esa es nuestra visión, ¿no? Dentro, pues, eso, que son los márgenes, como decimos, no hay márgenes más amplios que esos, o sea, no hay hospitales que induzcan más allá de eso. De hecho, yo creo que la tendencia está a que están reduciendo los márgenes, ¿no? A lo mejor de esto de a la 41 justo, sí. 40 más 5, 6... Pero no hay una evidencia de por qué se están tomando estas decisiones. Protocolo de hospitales. Se van haciendo microestudios en los hospitales, ¿verdad? Yo eso lo he vivido. Encargan a un equipo sacar sus cifras del hospital y decir, no, pues en la 41. A mí nosotros como matronas se nos abren las carnes porque desde luego nuestra experiencia clínica, que no deja de ser experiencia clínica, no evidencia de máximo nivel, pero bueno, es tan diferente, ¿verdad? La progresión, la experiencia de parto, la progresión del parto. Yo me atrevería a decir, bueno, esto es así, la incidencia de cesáreas, de fracaso de inducción, pero incluso sin llegar a eso, ¿no? La experiencia del parto y la progresión del parto, de un parto que se inicia espontáneamente a un parto inducido, es tanta la diferencia que nos da mucha, o sea, es decir, de verdad que procuramos, ahí presionamos, yo reconozco que las matronas presionamos un poco a las gines, porque las gines al final, no es que sean las malas de la película, es que son las que asumen la responsabilidad, o sea, eso es así. Claro. Luego, por ejemplo, hubo un estudio que se hizo, era sobre todo en Estados Unidos, pero tenía población de más sitios, que fue muy sonado el PROM, que era de inducción a todas las mujeres en la semana 39. ¡Ay, qué horror! Entonces, era una de, vale, sí, consigues, pues no aumentas la morbilidad neonatal, etcétera, pero sí que te aumentas la tasa de cesárea. Es que no hay otra. Sí, no aumentas la mortalidad, pero aumentas la morbilidad materna. La movilidad. Incluso fetal, o sea, neonatal seguro que también, porque claro, no aumentaban los ingresos, pero aumentas la cesárea. Y con las cesáreas aumentas también movilidad, porque está demostrado que el bebé le conviene nacer vaginalmente. Claro, y toda la microbiota, todo el proceso, todo el apechugamiento que tiene que hacer para pasar por la pelvis, ¿no? De sacar luego todos los fluidos y todo es muy importante. Y luego también hay un pequeño apunte que cuando tú te planteas, dices tú, estás aguantas a la 41.2, que sabes que estás aumentando un poquito el riesgo, ¿no? La 41.2, la 41.3, vas aumentando el riesgo y luego de repente acaba en inducción igual. Bueno, pues yo ahí también abogo por decir, no es lo mismo, no van igual las inducciones en la 41+3 que la 41 peladas. Porque tu cuerpo hace, o sea, es decir, ese bebé iba a nacer igualmente, o sea, porque, ay, ¿qué va a pasar? ¿El bebé se iba a quedar eternamente? No, a lo mejor ese bebé iba a nacer tenía pensado nacer en la 42+5. Claro, estamos asumiendo unos riesgos que hemos decidido que no estamos dispuestos a asumir, pero el bebé iba a nacer. Bueno, pues no es lo mismo el pronóstico de la inducción de un embarazo más avanzado, que está más cerca de ese comienzo fisiológico, es decir, ese útero va a tener más receptores oxitóticos, es decir, va a estar en mejores condiciones y eso lo notamos mucho y aprovecho ya para introducir otro tema, cuando hay que hacer otro tipo de inducciones más feotas, más serias, ¿no? Por patología fetal, por lo que sea, y nos vemos obligados a hacer una inducción, la recomendación es en la 39, jóvenes, esas inducciones, ¿no? Pero son mucho más difíciles. Y hay que tener mucha más, yo creo que en esas es donde es muy importante respetar los tiempos de la inducción, porque una inducción de una mujer que está de 41+3, que tenemos un servicio un poquito más favorable, pues a lo mejor no necesita 24 horas de medicación intravaginal para ir empezando, pero una inducción en la semana 39 sí, y le tenemos que dar todo el margen que podamos porque se lo merece. Claro, y a esa mujer de 41+3, como decías antes, le hemos hecho a lo mejor incluso 2 Hamilton. Le hemos propuesto un Hamilton en la 40+3 que no ha funcionado, y luego en la 41 antes de la inducción le hemos hecho otro Hamilton, le hemos dejado con un poquito de dinámica. Tiene mejor pronóstico, pero esto en la 39 normalmente no es viable porque ese cuello, aprovecho para decir que el Hamilton hay que hacerlo cuando el cuello está permeable, no hacerle el harakiri, tiene que ser una técnica un poquito molesta, pero no tiene que ser muy dolorosa,
¿vale? Y la 39 normalmente pues no vamos a tener esa posibilidad ni de Hamilton ni nada. ¿Y qué motivos podríamos tener? Pues en la 39 normalmente son, y la 39 y antes son siempre motivos médicos. Véase una preeclampsia que esté mal controlada, por ejemplo. Porque por otro lado tenemos pues las mujeres que tienen un riesgo de desarrollar una preeclampsia, pero que al final del embarazo se ve que están bien. No tenemos por qué diferir la actitud respecto a cualquier mujer sana. Pero otra cosa es una mujer que esté con medicación para la tensión, que esté con las tensiones regular controladas, que empieza a edematizarse mucho porque al final esa mujer tiene riesgo para ella, riesgo de afectación de órganos importantes, pues los riñones, el corazón, el cerebro, que lógicamente repercute en un riesgo para ese bebé. Entonces hay veces que ahí en la semana, pues entre la 39 y la 40, dependiendo un poco de clínicamente cómo esté esa mujer. Otros serían pues las mujeres que tienen un bebé que es un CIR, o sea, un CIR no un bebé pequeño, de esto hice yo ahí un par de posts. Un bebé pequeño es aquel que está por debajo del percentil 10, pero que todos sus flujos sanguíneos están normales, que es una placenta que sabemos que está funcionando bien, y a ese simplemente le tenemos que ir vigilando un poco más estrechamente que si fuera un bebé grande o vamos de tamaño normal, como más... Sí. Mediano, pero en general tampoco hace falta adelantar la inducción. Otra cosa es ese bebé que tiene una restricción del crecimiento intrauterino, que es lo que llamamos CIR, que eso es una placenta que ya no le está aportando todo lo que necesita. Entonces en estos tenemos que hacer un seguimiento mucho más estrecho. Esto ya son movidas nuestras de las ecografías, hay muchos estadios de esto. Pero son bebés que llega un punto en el que la placenta no les está dando todo lo que necesitan, no crecen, se quedan estancados y ellos empiezan a distribuir la sangre en su cuerpo un poco para proteger sus órganos vitales. Y si ya hemos llegado a un punto en el que ese bebé está redirigiendo todo el flujo sanguíneo que le llega al cerebro para intentar protegerlo lo máximo posible, se está quedando con poquito líquido, pues es un niño que va a estar mejor fuera que dentro. O sea, llega un punto en el que está mejor fuera y ya crecerá fuera y ya. Y además se ve son niños que después evolucionan muy bien, o sea que al final como ahí dentro están con una situación de estrés mantenida y una vez que están fuera engordan fenomenal. Y suelen engancharse muy bien a la teta. Se enganchan muy, nacen como con muchas ganas de vivir, digamos. Con hambre. Claro, entonces, hambre de vida. Justo. Pero podríamos decir que esas inducciones son de las más difíciles. Esas inducciones son de las más difíciles porque son bebés que ya parten, no tienen unas reservas metabólicas ellos como para aguantar un parto. Al final un parto es una maratón para la mamá, pero es una maratón para ese bebé que está ahí todo el rato con contracciones, pum, 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 pum. Con cada contracción a un bebé sano, a cualquier bebé le entra menos sangre a través del cordón durante la contracción. Eso es normal, es fisiológico. Pues si partimos de un bebé que tiene un estado basal estupendo, en principio lo va a sobrellevar bien. Claro. Pero si partimos de un bebé que ya está ahí un poquito más justito, lo va a pasar peor. Entonces son inducciones que tiene que ser siempre todo con la mínima dosis de oxitocina necesaria para ir avanzando, todo muy despacito. Son inducciones que tienen más riesgo de cesárea, eso es así. Por eso es muy importante, no más, pero muy importante que se elija un buen equipo, se elija un profesional en el que se confía, ¿no? Al final, los partos que van solos. Claro, aquí en estos partos la monitorización tiene que ser continua. Sí. También por eso es muy importante tener monitores que sean sin cables, porque eso va a permitir favorecer el parto. O sea, si a lo mejor se puede mover, el parto va a ser... disminuimos intervenciones, entonces favorecemos que el parto pueda progresar, necesite menos oxitocina, necesite menos tiempo de parto. Este bebé se va a beneficiar mucho de un parto que fluya, porque tiene una reserva limitada. Al final la fisiología siempre tiene sentido, o sea, el movimiento, la bañera, y todo eso siempre tiene sentido. Es una cosa que a veces a mí me da rabia un apunte cuando hablan de la unidad de parto natural. No, eso es solo para partos de taxista, ¿no? Para mujeres que se van, que el bebé se les cae, que todo fluye, que en cuanto haya riesgos... No, perdona, es justo al contrario. Cuanto más riesgos haya, posiblemente más se va a beneficiar de no sumar riesgos. Claro, ¿vale? de un acompañamiento personalizado. Eso es, de que haya movimiento. Total. Por ejemplo, de no ponerse la epidural, porque si no se pone la epidural va a poderse mover, el bebé se va a colocar antes, el parto va a ser más ágil, menos tiempo de parto, va a poder empujar mejor la mujer, menos fármacos. Nosotros hemos tenido inducciones en la unidad de bebés de este tipo, sí, que luego han parido fenomenal. O sea, obviamente no va
que Pero alguno va a ser tienen una cesárea. Tienen Eso una es así. ventaja y es que son chiquitillos. Son pequeños, y se pueden caben mejor, la entonces claro. ahí es un poco cuestión de que nos aguanten esa tralla inicial, de ir poniendo las contracciones poquito a poco, pero luego una vez que empiezan a dilatar, normalmente son partos que van muy rápido. Claro. Y van rápido, van bien, se van adaptando por el camino, la enorme mayoría acaban en un parto vaginal perfectamente. Y ahora que hemos hablado de los pequeños, ¿qué pasa con los bebés grandes? Pues los grandes depende, porque nos depende también, o sea, los grandes la diferencia principal, por supuesto, hay que mirar a esa mujer. Si es una mujer que mide 1,80 m, pues es que individualizar. Es normal que tenga un bebé más grande, porque Claro. va acorde a su tamaño. Yo no voy a tener un bebé de 4 kilos, pero una mujer que es muy alta, pues sí que puede tener, espero que no. Sí, exactamente. Y si su pareja es muy grande, también se La tiene en pareja cuenta. también, claro, la pareja también nos condiciona el tamaño de ese genética, bebé. ¿no? Es genética, los bebés se parecen a sus padres para bien y para mal, y para altos y para bajitos, igual que cuando viene una mujer muy pequeñita, que su marido tampoco es muy alto y viene asustada porque le han dicho que su bebé está en un percentil bajo, pues es que es normal. Hay que mirar a es ese que... padre y decirle, usted, señor, ¿en qué percentil diría que está? Viene, Sobre todo la sí, cabeza. Pero sí. Entonces, con los bebés grandes, que son aquellos que están por encima de un percentil 90 en la semana 37, la principal diferencia, aparte de ver a la mujer, ver a la pareja, es si es diabética o si no es diabética. Porque sí que sabemos, está estudiadísimo, los bebés de una mujer diabética, tanto con insulina como sin insulina, ya no es que sean grandes porque son muy largos, sino que son grandes porque son gorditos. Son anchos de la tripilla y los hombros. Y ahí lo que nos asusta siempre a nosotros más es la temida distocia de hombros, que salga la cabeza y que luego no termine de salir el bebé, que en la mayoría también de los casos es leve, se resuelve con unas maniobras, pero eso es un poco lo que intentamos evitar, porque eso es una situación que si va evolucionando en el tiempo y no sale, pues puede ser grave. Entonces, ¿cuándo inducir por grande? ¿Cuándo no inducir por grande? Si es una mujer que es diabética, si tenemos un peso estimado en la semana 37 como de en torno a 4 kilos, recomendamos no inducir más allá de la 39. Es que si de 37 semanas pesa 4 Pesa kilos 4 la kilos, criatura, claro, ya incluso plantear, o sea, a partir de la semana 37, está el bebé criado. ya está preparado. Claro. Ese ya, es verdad que cuanto más, pues mejor, tanto a nivel respiratorio, sobre todo, que es lo que pueden tener más afectación al nacer, como neurológico, pero a partir de la semana 37 se acepta que un bebé está preparado para nacer. Claro. Entonces, si es diabética, sí que diabetes, antes de la 37, 4 39 kilos es parece razonable. es razonable. Sí, es lo razonable. Claro. Igual no en También, la 37, pero en la 38. En ese caso es súper claro, pero también es verdad que a veces, o sea, esta decisión es muy difícil de tomar, ¿no? Porque cuando vamos a ver fuera de la diabetes, ¿vale? En un caso de un embarazo normal, un bebé grande que te empiezan a amenazar con haber que inducir, porque la 39, la 40, porque ya pesa, pues está rondando los 4 o 3,800, que luego también hay que tener en cuenta todo el margen de error que hay en la ecografía. Que sobre todo con los bebés grandes, además, tendemos a sobreestimar y luego hacia el final del embarazo se les mide muy mal. Nosotros para medir tenemos que poder verle bien toda la circunferencia de la cabeza, la circunferencia del abdomen. El fémur es lo más fácil, el fémur se ve bien siempre. Sí. Pero el resto pues depende de cuánto líquido tenga alrededor. Luego un bebé que ya está en esas semanas está más espachurrado porque tiene las piernas dobladas contra el abdomen, eso lo ensancha un poco más. Siempre tenemos y hay un margen de error en general en cualquier ecografía de más o menos unos 300 gramos. Que eso es una barbaridad. Muchísimo. Claro. Para una criatura de 3,5 kilos, así de media, 300 gramos es muchísimo. Claro, y luego el tema, es una decisión muy difícil porque, claro, también es verdad que cuando tú sabes que tienes un bebé grande, más porque está por ecografía, sabes que es un bebé grande y ya estás a término. Claro, si es un bebé grande, precisamente te vas a beneficiar de un parto espontáneo. O sea, si es un parto espontáneo, tienes más posibilidades de lograr parir ese bebé grande, claro. Que eso es una inducción. Pero claro, al otro lado de la balanza está, si dejamos pasar más tiempo, ese bebé sigue creciendo, ¿no? Entonces, ese riesgo-beneficio es lo que es difícil de decidir, ¿no? Al final hay que individualizar mucho también y va a depender mucho del equipo. Y tiene que ser, yo creo, siempre una decisión muy consensuada con la mujer, porque en esos bebés más grandes, como tú dices,
al final la clave es cómo se coloquen. Porque puede ser grande y es más, muchas veces bebés grandes que se colocan bien, Sí. una vez que se ponen de parto también avanzan rápido porque pesan, entonces pesa ahí hacia abajo, si se está colocando bien y se está metiendo Sí. hacia el canal, son mujeres que suelen dilatar bastante rápido. Apoyan muy bien, apoyan muy entonces bien. el cuello como que cede muy bien. Sí, que al final es que hay un montón de factores que no conocemos desde fuera, es decir, cómo se dé el parto, cómo se coloque el bebé, cómo sea esa pelvis de verdad, no lo que tú ves por fuera, sino cómo es esa Y que pelvis. luego normalmente, pues eso es lo que decimos, a lo mejor un bebé grande, pues si es una mujer que a lo mejor pues ella también es de estructura ósea ancha, ¿no? O que también es grande ella, ¿sabes? 75. Por Claro. eso ahí en el caso de las mujeres diabéticas sí que lo tenemos más Sí. claro, que no hay que jugársela demasiado porque el potencial de complicaciones es el que ¿Y es. qué pasa con una mujer diabética que no lleva un bebé grande? En ellas, pues ahí depende. Si es diabética con dieta y ejercicio, diabética solo gestacional, que es un bebé normal, no tenemos que inducirla antes. Podemos llegar hasta la semana 41 sin ningún tipo de problema. Siempre vigilando el líquido, vigilando el crecimiento. Si está con insulina, ya depende un poquito de sus controles, pero normalmente se recomienda en torno a la 40, aunque de nuevo, si está ella perfecta los controles de glucemia y el bebé está creciendo normal, se podría demorar un poco más. Vale, ¿y por qué es? ¿Por qué una mujer con diabetes bien controlada, pero con insulina, nos planteamos una inducción antes, si el bebé no es grande? Es un poco porque la posibilidad de que a medida que vamos avanzando se descompense y al final ese bebé está expuesto, o sea, si está muy bien controlado, lo normal es que esté normal de crecimiento y que luego cuando nazca esté bien, pero los bebés de una madre diabética, sobre todo si está con insulina, tienen más riesgo de hacer hipoglucemias una vez que han nacido. Es decir, que les peguen bajadas de azúcar y al revés, depende un poquito de en qué espectro se encuentre el bebé, porque están acostumbrados a tener más azúcar disponible y entonces cuando nacen todavía no saben regular bien de lo que ingieren, distribuirlo al resto del cuerpo. Son niños que respiratoriamente a veces también pueden estar un poco más apuradillos y normalmente es por eso, pero es sobre todo en parte por prevenir las hipoglucemias y demás, pero también por la madre, porque hacia el final se puede descompensar mucho la glucemia y eso puede tener consecuencias a largo plazo para la mujer también. Y parece que es como la diabetes, le tenemos un poco de miedo, ¿no? Parece que la diabetes está asociada, o sea, sin ser la causa directa, pero que está asociada a otras complicaciones, ¿no? Ves de repente algo ha ido mal y era diabética, ¿no? O sea, como que cuando hay diabetes siempre está más asociado a otra mortalidad, ¿no? O sea, es como, no nos gusta la diabetes. No nos encanta la diabetes, es verdad que hay muchos tipos de diabetes, que no es lo mismo, de nuevo, una mujer que durante el embarazo es diabética, pero que con su dieta y su ejercicio está perfectamente controladas las glucemias, que una mujer que llega a necesitar insulina. Y pero esa resistencia, ¿no? Que sí. el cuerpo simplemente que el embarazo está haciendo esa resistencia, pero que funciona todo. Sí, ¿no? Y un poquito de susceptibilidad de la diabetes es fisiológica por el embarazo. Al final, Claro. con la diabetes tienes más glucosa circulando por la sangre, pero es que eso en el embarazo lo tienes de base, porque esa glucosa tiene que llegar al bebé. Sí. El bebé no puede, comer de lo que le llega a través del cordón, entonces siempre tienes un poquito más de azúcar circulando por la sangre para que le llegue. Y ahí ya es susceptibilidad individual de cada mujer, cómo maneja esa sobrecarga de azúcar que tiene en la sangre. Porque una mujer que sí que llega a necesitar insulina o incluso necesita insulina desde muy pronto en el embarazo, nos habla más de cómo estaba antes, de que es que posiblemente esa mujer ya estuviera casi diabética antes del embarazo. Claro, si llega a necesitar mucha insulina o si necesita insulina en el primer trimestre. Normalmente tenemos ahí alguna cosita detrás. O incluso que luego, que no sea una diabetes gestacional real, sino que esa mujer después de dar a luz, pues siga manteniendo esa diabetes ya para el resto de su vida. Esas son sobre todo las mujeres que necesitan insulina. Una mujer que no ha necesitado insulina, que se ha controlado bien con la dieta, con ejercicio, después del embarazo a las 6 semanas se recomienda repetir la curva del azúcar para comprobar cómo estamos, y en la enormísima mayoría de las mujeres ya se ha normalizado y no es diabética. Era solo durante el embarazo y esas siempre pues, nos preocupan menos. Las que nos asustan más son las mujeres que están con insulina. Y hablando de curvas de glucosa, ¿cómo hacemos? Porque eso es uno de los screenings que se hace universal, ¿no? En España todas las mujeres
se les hace el llamado, el famoso test Sullivan. Sí. ¿Eso qué alternativas hay? Porque a veces las mujeres nos preguntan, ¿no? Tengo que tomarme el brebaje, es infernal. Pero me toca hacer la curva larga, ¿me puedo hacer la curva corta? ¿Qué es esa? Esto, a ver, la curva corta, digamos, el O'Sullivan, que son 50 gramos de glucosa, eso, mujeres que no tengan factores de riesgo, quiero decir, por encima de los 35 años o en mujeres con obesidad, que han sido diabéticas en embarazos anteriores, se recomienda hacerlo con la analítica el primer trimestre, ya para saber un poco en qué situación ¿Cuál nos es la edad encontramos. límite? 36. Por encima de, sí, 35 o 36. Ya son añosas, por 36, con 36 añosas. Vale, pero solo para esto, yo solo lo considero para el azúcar, el resto no. Vale, o sea, obesidad, diabetes previa, diabetes embarazo. previa, o que hayan tenido a lo mejor, que no se llegara a diagnosticar una diabetes, pero en un embarazo anterior tuviera un bebé de 4,5 kilos, pues posiblemente Claro, es porque una al final macrosomía, fuera ¿no? diabética. Eso es. Entonces ahí se haría el control en el primer En el trimestre. primer trimestre. Y que se haría al principio con la curva corta. Si la corta sale bien, pues ya vemos. Si ya no sale, y en el resto de las mujeres, normalmente la hacemos en torno a la semana entre la 25 y la 28, más o menos. También le intentamos hacer coincidir con la analítica del segundo trimestre, pues para que no tenga que venir y pincharse 7 veces. Pero este es un cribado, entonces, que nos da que está alterada la prueba diagnóstica como tal. Esto lo que nos busca es mujeres, cómo está gestionando los hidratos de carbono esa mujer. Que nos sale bien, ya está, descartamos y te seguiremos el resto del embarazo y ya según hallazgos. Esto creo que lo sabe todo el mundo, pero es un test en el que tú vas en ayunas, te hacen un análisis de sangre, te dan esta bomba de azúcar que estamos diciendo, que es como un zumo de limón. Un sirope. Un sirope que no está malo, pero luego te deja así como unas ganas de. Es mejor tomárselo frío, que da un poco Sí, menos de asco. Que la gente se lo mete en el congelador para que esté fresquito. Y entonces te lo tomas y esperas un par de horas, ¿no? Una hora y te vuelven a hacer el análisis. Por eso es cómo has gestionado ese azúcar que te has metido y a la hora cómo está el nivel. Entonces cuando sale elevada, ese test cribado es cuando hacemos qué prueba. Ahí es cuando se recomienda hacer la curva larga, que esa es más azúcar, son 100, o sea el doble. Y se sacan más analíticas, se saca una justo antes de empezar para ver cómo estamos de base, una a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Y eso nos habla un poco de esa evolución en el tiempo, porque hay muchas mujeres que la curva corta les sale alterada, pero luego cuando hacen la larga se ve que en la evolución en el tiempo todo normal. Si nos sale solo un valor alterado, esto no llega a ser una diabetes, pero se llama intolerancia a los hidratos de carbono, que no necesita insulina, pero sí que se les dan un poquito las mismas recomendaciones dietéticas a estas mujeres. Y ya si nos salen 2 valores alterados, ya sí que estaríamos ante una diabetes gestacional, que ya habrá que ver si va a necesitar insulina, si no, la mayoría de las mujeres no. Lo único que tenemos para hacer el diagnóstico como tal es esto. Luego tenemos lo único que está validado. Luego tenemos, pues por ejemplo, una mujer que no quiere hacerse la prueba, pero vamos viendo que hacemos las ecografías y ese bebé está enorme. Pues podemos decir, mira, yo sé que no tenemos el diagnóstico como tal, pero tenemos indicios o que ese bebé está muy grande o que tiene mucho líquido que nos indican que pueda ser una diabetes. Pues a esa mujer le podemos dar las mismas recomendaciones de la dieta o le podemos recomendar que se haga autocontroles de la glucemia, que es otra prueba. Luego también hay mujeres que no se pueden hacer la curva del azúcar. Una mujer que está operada de un bypass gástrico, por ejemplo, no se la puede hacer. Está contraindicado porque su estómago es mucho más chiquitito y le puede sentar muy mal. Entonces en estas pacientes, tanto las que por el motivo que sea no quieren hacer la curva o no se pueden hacer autocontroles del azúcar, que eso es ir pinchándose, vamos, con el dedito, con la maquinita de la diabetes. Justo es con la maquinita, y tiene que ir apuntando cómo tiene la glucemia 1 hora antes y 1 o 2 horas después de comer, y ahí se va viendo. Eso es verdad que para plantearnos una insulina, etcétera, es un poco más complicado, pero sí que nos orienta de cara a las recomendaciones dietéticas y del ejercicio, eso sí. Claro. Había una alternativa casera, que es dar 50 gramos de glucosa en vez de en forma de
en forma de batido infernal, en forma de mermelada, colacao y zumo de naranja, te lo tomas en menos de 10 minutos y bueno, son 50, tú lo miras, son 50 gramos. Es un desayuno de domingo, ¿no? Croissant con Nutella, con zumo de naranja. Sí, era tal cual y en realidad es lo mismo. Lo que pasa es que quizá un poco más sabroso. ¿Eso tendría una validez? O sea, ¿podríamos hacerlo casero? Hombre, si se hiciera, o sea, casero, pero se tiene que pinchar sí, con la analítica y demás. Si está súper bien pesado, calculado todo, que son exactamente... Un sobre de colacao, una tarrina de mermelada y un zumo de naranja, eso de hecho son más de 50 gramos. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que por poder, pues podría, pero la glucosa que se da en la sobrecarga es glucosa sola, no tiene excipientes, entonces eso según entra se absorbe la sangre. Pero claro. El croissant, el colacao y el zumo de naranja son rápidos, pero el zumo de naranja, por ejemplo, tiene fibra, si es con pulpa, que la fibra va a hacer que al final se suba menos también la... Que el detalle cuenta. La pulpa cuenta. Igual que el detalle me parece muy importante que cuenta. Creo que hay una tendencia a que vayamos que va a ir cambiando lo de los Sullivan. Posiblemente, ¿no? Algo mejor inventaremos. Sí, y tal, ¿no? Pero me parece muy importante el cómo de bien se hace esa mujer, esas medidas, ¿no? El cómo es la dieta, ¿sabes? O la dieta que tiene cuando estamos hablando de eso, de la monitorización a largo plazo. Al fin, hablamos mucho de nuestra querida Naza, pero Nazaret Olivera, la comadrona La Ola, acaba de escribir un libro sobre diabetes y que aún no me lo he leído, no es que no ha salido todavía, va a salir y creo que está en edición y creo que falta, o sea, que hay que investigar mucho todavía en cuanto a otras medidas que a lo mejor pudieran ser... Suena razonable también, ¿no? Lo de poder controlar los perfiles, o sea, tiene que ser, o sea, suena razonable que tú te puedas, en ausencia de otros riesgos o de que tú puedas hacer un control a través de perfiles. Y luego es verdad que tenemos pues las mujeres que son de bajo riesgo, una mujer que es que tiene un embarazo que está yendo todo normal, que el crecimiento del bebé está bien, que ella tiene un peso en principio normal. Una dieta equilibrada, que se encuentra luego que hay que individualizar, ¿no? Porque también otra cosa que yo creo que nos hemos dado cuenta es, o sea, también esas madres diabéticas que están escuálidas y pasando hambre, porque, bueno, es que decirle a una madre, tómate esta dieta, tal, tu hijo tiene esta serie de riesgos, o sea, eso hay que decírselo muy bien y saber muy bien cómo y a quién se lo estás diciendo. Porque habrá madres que nos cueste hacer dieta, pero están las que por un hijo matas. Y eso sí que creo que tiene, o sea, que a nivel general en muchos sitios necesita un poco de actualización. Esas dietas. Actualización individualización. O sea, en muchos sitios no sacar la dieta del cajón. La famosa dieta de 500 calorías, eso no es suficiente para una mujer que está embarazada. Tienen que ser dietas por volúmenes. Hubo pues unas enfermeras de endocrino que cuando hice yo la residencia daban una charla grupal a las mujeres que le habían diagnosticado en 3 horas de charla y entonces explicaban como con los cacitos un poco y midiendo les decían claramente de no tienes que pasar hambre, o sea, es un poco basar las cosas de no pasar hambre, no pasar hambre, no es una dieta, la actividad que hagas también. Efectivamente, no es una dieta de consumir menos calorías. Es una dieta en el sentido de tienes que tener un poco más de cuidado con los hidratos de carbono, combinarlos con cosas que vayan a hacer que no te suba tanto el azúcar. Por cierto, dieta que cada vez más es la dieta que tenemos que tener todos. Efectivamente. Porque es decir, si te comes un arroz, pues si te comes un arroz es un poco el con qué vas a comer ese arroz para que no te suba tanto el azúcar en la sangre, que es combinarlo con verdura y con proteína. Y que luego la dieta, podríamos decir que la dieta es un factor determinante, la dieta que tú tengas podría ser un factor, lo pongo como pregunta, pero sé que es real, que puedas generar una diabetes gestacional en embarazo. De hecho, o sea, cuando yo trabajaba en Londres, en mi hospital había un equipo de especialistas solo para diabetes gestacional, matronas solo exclusivas, o sea, ya no solo gine, ¿no? Especializado en tal, es que igual había muchísimas mujeres, no sé cuánto es el número, porque teníamos mucha población asiática, bangladesa, india, pakistaní, que es que desayunan arroz, comen arroz, cenan arroz y su ingesta de hidratos de carbono es brutal y su dieta de mujer que se queda en casa, o sea, su cultura de mujer que se queda en casa y come y no se mueve después, ¿no? Lo típico de vete a dar un paseo, estate activa después de comer.
y era increíble la población, Sí, el número habría que de mujeres ver cuánta diabéticas. diabetes gestacional se podría prevenir, ¿no? Con una dieta ya de... Hombre, siempre en el momento en el que, no sé, antes de quedarte embarazada tienes un tiempo y en ese tiempo es un poco, digamos, la oportunidad para intentar ponerte en las mejores condiciones que puedas tener, porque ya no es solo, o sea, una diabetes en el embarazo que sí que llega a necesitar insulina aumenta tu riesgo cardiovascular de por vida, o sea, de base ya es posible que más adelante tengas una diabetes con los riesgos que eso conlleva, pero es que también afecta al bebé. Un poco, Claro. Estos son todas las cuestiones de la epigenética, que es los cambios que hay en el bebé condicionados por su entorno, de los cuales todavía tenemos un montón de cosas que no sabemos, porque es una ciencia muy nueva, pero sí que se ha visto que los bebés de madres obesas o madres diabéticas tienen más tendencia a ellos a largo plazo también tener una obesidad o una diabetes mucho más adelante en su vida. Claro. Son todo cosas a tener en cuenta. Claro, y luego que lo que tú dices, que si te estás planteando un embarazo y a lo mejor tú tienes factores de riesgo, pues el cuidarse antes es súper importante. Incluso el hacerse una analítica para ver los, ¿no? Un Para poco los mirar un depósitos, poco. el HbA1c, que es eso, ¿no? Los depósitos de cómo estás tú gestionando ese azúcar en tú misma, el ejercicio que puedes empezar a hacer, el reducir los hidratos de carbono ya de un poco de... No es tanto el reducir, sino si reducimos algo que sean ultraprocesados, que al final Bueno, pues claro. tienen mucho menos valor nutricional y suben... Bueno, sí, dieta equilibrada, métete Tenemos que hacer otro capítulo sobre de dieta, los de cereales diabetes, de dietas, integrales. ¿no? Muchos Sí. temas. Bueno, guay, muy bien. Yo creo que hemos dado un repasillo ahí al tema de, pues, de los motivos clínicos, médicos para inducir. Hemos hablado de la diabetes. Se me quedaría solo así un poco, creo, un motivo clínico de inducción, un poco porque, o porque desmintamos o porque hablemos, inducción por cesárea previa. Pues eso ¿No? es Sería un eso es poco, un podemos tema. terminar aquí Inducir, con la bomba. claro, inducir por la cesárea como tal, pues tampoco. Es más la cuestión de con cuántas cesáreas anteriores ¿Vale? nos planteamos una inducción, sí o no. Teniendo en cuenta, o sea, una mujer que ha tenido una cesárea, lo que nos da miedo a nosotros, a vosotras también, es la rotura uterina. Entonces, una rotura uterina durante el parto es una complicación potencialmente grave, pero que es muy poco frecuente. O sea, es verdad que es un riesgo que va aumentando cuantas más cesáreas tenga esa mujer. Claro, pero en un principio, pregunta así concreta. Mujer con una cesárea previa, todo el embarazo va fenomenal, con más de 18 meses de diferencia entre una cesárea y otra. ¿Habría que inducirla antes de la semana 41 más No, 2, tiene más por 3, qué. más 4? Si el control Nos vamos a guardar el parto después de cesárea, nos lo vamos a Sí, guardar solo para quería, otro guardar un episodio. otro día. solo quiero Es súper solo necesario. quería, mi pregunta concreta era Sí, para motivo de inducción. inducción. ¿Es motivo de inducción? No. Y yo creo que ahí cerramos a un nuevo episodio que podamos hacer cuando Leila quiera venir, está invitadísima a volver de cesárea previa, ¿no? Por eso, por el número de cesáreas, el tiempo y protocolos. Pero es un poco porque eso también sé que genera duda, ¿no? En muchas mujeres el tema de Realmente la esa inducción por mujer, si cesárea. se llega a poner de parto espontáneo ella sola, tiene menos riesgo de tener otra Claro. cesárea. Volvemos Entonces, si a está ver, todo normal, se podemos beneficia esperar. mucho de un parto Claro, espontáneo. Cuando seamos súper famosas, que seremos, que nos patrocine Coca-Cola o Kaiku Café Latte, pues podemos tener a Doctora Brown haciendo su sección. ¿No? Cuando viene un invitado que viene siempre en todos los capítulos y hace su sección. Tal cual. Lo dejamos ahí apuntado. No, muchas gracias por venir, de verdad. Sabemos que volvemos a contar contigo y ya sabéis que nos tenéis disponibles para vosotras 24/7 y Seguidnos en redes, Natura Materna y en tu parto. Nos vemos. hasta luego. luego.